Hola, bienvenidos a otra clase de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hoy veremos las organizaciones internacionales. Vamos a ver primero un poco de historia respecto de las organizaciones internacionales. Podemos decir que las mismas nacen en el siglo XX por el conocimiento de que los estados tienen intereses comunes que han de afrontar en su conjunto. En este sentido, podemos hacer referencia al Congreso de Viena de 1815, donde se da por primera vez el intento de una organización internacional. Tras la derrota de Napoleón, las potencias vencedoras, Austria, Prusia, Reino Unido y Rusia, se unieron con la finalidad de establecer un orden político que evite la guerra manteniendo el absolutismo a través de la Santa Alianza. Esto es lo primero que se aproxima a una organización internacional. El Congreso de Viena también dio origen a las organizaciones de carácter técnico, por ejemplo, para la administración de ríos internacionales, a través de comisiones fluviales, luego de la Unión Telegráfica Internacional en 1865, posteriormente la Unión Postal Universal en 1878, la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial en 1893, y estas fueron formas de organización internacional con un staff de funcionarios. Estas uniones administrativas, que siguen existiendo, se caracterizan porque por primera vez existe un secretariado internacional que se encarga de la gestión de la organización de las mismas. Luego de la Primera Guerra Mundial aparece la Sociedad de Naciones, que nace como un apéndice al Tratado de Versalles de 1919, con la aspiración de ser universal, aunque solamente habían suscrito en 1939 44 estados. Trató en su momento de fomentar los medios de solución pacífica de controversias, impulsó conciliaciones y la diplomacia, aunque tuvo poco éxito, ya que, como no prohibía explícitamente recurrir a la utilización de las Fuerzas Armadas para resolver los conflictos, esto derivó en la Segunda Guerra Mundial. En 1928 se firmó un tratado de renuncia a la guerra, conocido como el Pacto de Briand-Kellogg, donde por primera vez los estados se oponían a utilizar la guerra como forma de resolver los conflictos. No obstante, estalló la Segunda Guerra Mundial en virtud de los puntos que se habían expuesto en el Tratado de Versalles. La Sociedad de las Naciones fue el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, la cual fue creada en 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de ponerle un freno a la violación masiva de derechos respecto de los individuos. Entonces, a partir de 1945, se produce un florecimiento de organizaciones internacionales de carácter internacional y de carácter regional, dando origen a, por ejemplo, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Organización de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Árabes, entre otros ejemplos. Cuando hablamos de una organización internacional, según dice Medina, debemos decir que es un grupo o una asociación que se extiende por encima de las fronteras de un Estado y adopta una estructura orgánica y permanente. Esta definición se desprenden dos caracteres esenciales que concurren en toda organización internacional: su internacionalidad y su estructura orgánica permanente. Además, tienen otras características, como que son interestatales, es decir, que son asociaciones de estados, que tienen un carácter voluntario, es decir, que todas las organizaciones internacionales surgen de un acuerdo de voluntades entre los estados, tienen órganos permanentes para asegurar la continuidad e independencia de la organización, tienen voluntad autónoma, es decir, que pueden expresar sus decisiones tomadas en sus órganos, que pueden ser distintos a los estados que componen a la organización. Tienen una competencia propia, si bien son sujetos no originarios, los estados han expresado en el acto jurídico de la carta que la constituye cuáles son sus facultades, derechos y obligaciones.
Y la otra característica es que existe cooperación entre los miembros que forman parte de la misma. Bueno, la clasificación de las organizaciones internacionales puede realizarse primeramente según si son organizaciones públicas u organizaciones privadas. Y la consecuencia directa de si son organizaciones públicas u organizaciones privadas se va a dar en que las primeras se van a regir o van a estar reguladas por el derecho internacional público, mientras que las segundas van a estar regidas y reguladas por el derecho internacional privado. Existen otras clasificaciones también que principalmente están establecidas en la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, entre sus artículos 52 al 59, en la cual habla o establece organismos regionales, organismos especializados, y además menciona que deben ser establecidos por acuerdos intergubernamentales, es decir, entre los estados. Entonces, respecto de la primera clasificación, podemos mencionar que las organizaciones internacionales pueden estar clasificadas por sus fines. Tenemos organizaciones de fines generales, donde sus actividades no se circunscriben a un ámbito concreto de cooperación, pero abarcan varias materias útiles, como por ejemplo las Naciones Unidas. Y después tenemos otras denominadas organizaciones de fines específicos que se crean para un determinado objetivo. Por ejemplo, la UNESCO, que bien depende de la ONU, la OTAN, que es una organización de cooperación militar o de seguridad, alguna organización de cooperación técnica y científica, la OMT como organización de cooperación económica. También tenemos otras clasificadas por sus... Otras organizaciones se clasifican por sus competencias, que pueden ser de cooperación o de integración. Las de cooperación buscan, a través de acciones coordinadas, que sus miembros lleguen a objetivos colectivos, y las de integración pretenden integrar o unificar Estados miembros a estos órganos comunes. También se pueden clasificar por su composición, si es que son universales como las Naciones Unidas, o si son regionales, es decir, que están limitadas a qué estados pueden suscribirse a las mismas.